el pueblo de Israel mantenía el sábado. Pero que ahora Dios, en la nueva alianza, Dios nos propone otro día. Ya no es el sábado, es otro día, que nosotros llamamos domingo, el otro día después del sábado. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios indicó posteriormente otro día. Antes de la antigua alianza era un día. Ahora Dios indica otro día. Vamos a ver cuál es el día que Dios indica. Vamos a verlo en la Biblia. Cuando Jesús resucita, los cristianos van a guardar el día domingo. San Juan capítulo 20, versículo 1. Jesús resucita. Comencemos por ahí. ¿Por qué guardamos el domingo? Porque comienza la nueva alianza. Jesucristo resucita. Ya lo antiguo queda atrás. Dale. El primer día después del sábado. Aquí está claro que es el domingo. El primer día después del Dios indicó otro día. El primer día después del sábado, el otro día. María Magdalena. Ya saben ustedes la historia. María Magdalena encontró a Jesús resucitado. Pero ahora pongan cuidado. Si Jesucristo está de acuerdo, en el versículo 19, si Jesucristo está de acuerdo que los cristianos se reúnen el domingo o no. Versículo 19. Ese mismo día. Ese mismo, ¿cuál era? El domingo, el día después de él. Ese mismo día. El primero después del sábado. Por si alguno duda, el primero después del sábado. Paren la oreja, pónganle lupa y háganle zoom para que vean a los cristianos reunidos el día domingo. Pongan cuidado. Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Y vamos a ver si Jesús confirma, los aplaude, está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo con los cristianos que se reúnen el domingo, Jesús no se aparece por ahí. Si Jesús se llega a aparecer, es porque le está confirmando que sí se pueden reunir el domingo. Pon cuidado. Por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Le habló Jesús, están reunidos los discípulos, no los judíos. Los cristianos están reunidos el día domingo con las puertas cerradas. Nada le impide a Cristo, Él es Dios, para estar con sus discípulos. Las puertas estaban cerradas, pero eso no le impide. Él viene a decirle que sí se pueden reunir el domingo, están todos reunidos y Él se presenta con las puertas cerradas y les habla tranquilamente. Pero no pasó solamente el domingo. Versículo 26. 8 días después. 8 días después, ¿qué era? Domingo. Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. No los judíos, los discípulos de Jesús, los cristianos, estaban otra vez reunidos el día domingo. Y Tomás con ellos. Y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas. Estaban otra vez las puertas cerradas. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Otra vez le confirma que sí se pueden reunir los domingos, que Él está de acuerdo. Porque Él resucitó el domingo, los cristianos se reúnen el domingo, y Cristo, de ahora en adelante, porque esa Biblia no es, esa palabra no es solamente para ese momento, sino para los cristianos de todos los tiempos. Le está diciendo teológicamente que los cristianos deben reunirse los domingos y que Cristo confirma esa reunión, a diferencia de los judíos que eran antes del sábado. Por eso dice un día después del sábado. A ver, pero eso es cuando Cristo resucita. Cristo muere, Cristo va al cielo, quedan los apóstoles solos. Tienen que reunirse. Vamos a ver qué día se reúnen para el culto. Hechos 27. ¿Qué día se reúnen para el culto? Hechos 27. Epa, recuerde que Hechos de los Apóstoles significa lo que hicieron los primeros cristianos, lo que hicieron los apóstoles. Por eso nosotros guardamos el domingo. El primer día de la semana. Repítalo, Luis. El primer día de la semana. Por tercera vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Estaban reunidos para la fracción. Los primeros cristianos se reunían el día domingo y
celebraban la fracción, la Eucaristía, primer día de la semana. A ver, pasó el tiempo, viene San Pablo y nos escribe en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 2. 1 de Corintios 16, 2. A ver si los cristianos se reunían el sábado. Yo le estoy mostrando varias citas. Voy a esperar que el hermano me muestre dónde dice que los cristianos se reunían el día sábado. Como lo estoy haciendo yo, ahí están las cámaras. Y le estoy haciendo un reto. Porque yo dejo de ser cura y me meto adventista hoy delante del mundo entero. Pero si no lo demuestran, ustedes comprenderán que están engañados. Y que tengo que decirle con humildad y con amor de que están en un error. A ver, 1 de Corintios 16, 2. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Vamos a ver cuál es la norma. Pongan cuidado. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. ¿Por qué piden la colecta los domingos? ¿Usted cree que Pablo va a pedir la colecta el domingo si los cristianos no se reunían el domingo? ¿Quién le iba a dar la colecta? Nadie. Cada domingo, otra vez dice. Cada domingo, cada uno de ustedes. ¿Observan que cada domingo significa que se reunían todos los domingos? Cada domingo, pongan la lupa, observen esa palabra. Cada domingo significa los cristianos se reúnen todos los domingos. Como yo lo estoy haciendo, espero que lo hagan. Y si no, ustedes sacan conclusiones. De todas maneras viene el debate. Ahora bien, a los hermanos adventistas, no sé si ellos, pero yo lo he escuchado, dicen, el que inventó el día domingo fue Constantino. Constantino fue el que inventó el día domingo. No, a todos los adventistas que me siguen, les voy a mostrar que a ustedes les engañaron. Les voy a mostrar quién fue el que inventó el día domingo. Antes no existía. Y si antes existía, que uno de ellos me lo diga, o el que va a hablar conmigo que lo diga, ¿dónde lo decía? Antiguo Testamento, ¿saben qué significa domingo? Día del Señor. Y en el Antiguo Testamento no existía el día del Señor. En el Antiguo Testamento existía el día de descanso. Sábado, día de descanso, no día del Señor. El día del Señor. Se reunían los cristianos como lo estoy mostrando. Y el que por primera vez llamó Día del Señor al día domingo, se llamó San Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Por primera vez podemos encontrar en la Sagrada Escritura Día del Señor. Muy bien, ustedes entonces habrán escuchado acá el expositor, el sacerdote Luis Toro, ¿no? Él dice que si es que demostramos que en la Biblia dice que debemos guardar el sábado, él deja de ser sacerdote, ¿no? Y se hace adventista. Yo la verdad que no creo ni lo que, con todo respeto, no come, porque la Biblia es bien clara, pero es bien fácil también hacer hablar a la Biblia o querer hacer hablar a la Biblia lo que no dice. Pero eso es cuando se le interpreta mal. Pero para eso, entonces, vamos a utilizar y vamos a leer los mismos pasajes que él ha leído. Y según él dice que es el día domingo que dice estos pasajes que debemos guardar, pero vamos a leerlo en forma correcta, porque siempre es así. El sistema del mal siempre va a decir lo contrario de Dios. Si Dios dijo que el hombre moriría, el sistema del mal, ¿no?, dijo que no moriría, contrariamente. Y el alma es inmortal. Cuando Dios dice el sábado es el día de descanso, el sistema del mal dice no, es domingo, es otro día. Entonces vamos aquí a ver Evangelio de Juan, en el capítulo 20.
San Juan capítulo 20. A ver, abramos toda la Biblia, la palabra de Dios es para leerlo en forma correcta. Ya usted, aquí habla de la resurrección, ¿cierto? De nuestro Señor Jesús, versículo 1. ¿Cuándo resucitó? Versículo 1, el primer día de la semana. Eso es muy claro. El versículo 19, ¿cuándo se le aparece? ¿En qué momento aparece Jesús a sus discípulos? Entonces el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del primer día de la semana, llegó la noche, ahí, como él dice, pongan la lupa, el primer día de la semana, la noche, ¿a qué día corresponde? El primer día de la semana, en la noche ya de ese primer día de la semana, ¿qué corresponde en la noche? Es lunes, porque bíblicamente, abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, versículo 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? Un día. Entonces los días bíblicamente y de acuerdo a la Biblia y también cómo entiende un judío, un día, ¿no es cierto? Es tarde y mañana. Es decir, la tarde es la parte oscura y el día es la parte clara. ¿No es cierto? Entonces por eso estamos concluyendo, estamos viendo cómo realmente nosotros tenemos que leer la Biblia en forma correcta. Pero si nosotros vamos con una mente, ¿no? Ya así con un presupuesto, ¿no? Un supuesto en nuestra cabeza que es el día de domingo, es día de guardar, entonces aparece aquí, primer día de la semana, a ese hay que guardar. Pero la Biblia no apoya eso. Según el sacerdote Luis Toro dice que sí, aquí dice primer día de la semana y es el día de guardar. Pero si leemos bien la Biblia, nos dice que Jesús llegó la noche de aquel día, del primero de la semana, que ya era, ¿qué día? Lunes, ¿no es cierto? Y entonces dice, además, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, no dice guardando el domingo, sino que está por miedo. ¿Por qué están reunidos? Por miedo, dice ahí, de los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros, porque estaban muy asustados. Y Jesús se aparece ahí con las puertas cerradas, peor se asustan otra vez, porque pensaban que era un fantasma, como dice aquí la Biblia, ¿no? El versículo 26 nos dice algo más. Según él sigue diciendo que era primera día de la semana que estaban reunidos, pero acá vamos a ver que no es el primer día de la semana que estaban reunidos acá. Dice 8 días después que estaban otra vez sus discípulos dentro, dice, 8 días después. 8 días después no es igual decir a los 8 días. Si dijera acá a los 8 días, entonces sí, fue que estaban reunidos entonces, pero no domingo, porque ya por la noche es lunes. Pero como dice aquí, 8 días después, ya les dije, no es igual que decir a los 8 días. ¿Sí? ¿Entendieron eso? Entonces, si es 8 días después, ¿qué día estaban reunidos? Era el día martes. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay ningún apoyo aquí en estos dos pasajes que estamos leyendo, bíblicamente hablando y leyéndolo correctamente. Entonces, estaban reunidos la primera vez lunes, la segunda vez martes. Ahora, el siguiente pasaje, Hechos capítulo 20. El versículo 7, miren, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que al principio la Biblia no tenía capítulos ni versículos. La primera división en capítulos se hizo en el siglo XIII, al principio del siglo XIII. Ya en este momento no les voy a dar detalles, pero ustedes ingresan a internet, ustedes se encuentran ahí todo, está toda la historia. Pero en el siglo XIII, al principio, ahí entonces se divide la Biblia en capítulos.
Y en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, se divide la Biblia en versículos. Y ahora, miren, aquí hay, diríamos aquí, una dificultad, que los capítulos y los versículos no siempre están divididos en forma, diríamos así, correcta. A veces se ha dividido donde no debía dividirse, un capítulo o un versículo. Y así es en este caso. Miren, pero para entender esto, leemos su contexto. El versículo anterior solamente ahí, el versículo 6. Dice ahí, y nosotros, versículo 6, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Ni nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Aquí estaban reunidos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y el versículo 7 prácticamente está relatando, ¿no?, de esta reunión que ellos tuvieron, pero que no fue solamente el primer día de la semana. ¿Cuántos días estaban reunidos? 7 días estaban reunidos. Así dice el versículo 6. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuántos días estaban guardando? Si estaban guardando, ¿no es cierto? Podríamos decir a los 7 días. Pero, ¿cuál es el día que Dios ordena que debemos guardar? El sábado. ¿No es cierto? Ahí estamos viendo entonces nuestra Biblia. Miren, esa es la forma correcta. Además, dice aquí que Pablo les enseñaba ese primer día de la semana, que era el último que estaba reunido con ellos, y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, ¿qué día era ya el primer día de la semana? Ya, en la noche ya. ¿Qué día era? Ya era lunes. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay ningún apoyo para guardar el domingo, según este pasaje. Ellos estaban reunidos 7 días y hasta el día lunes, prácticamente, ¿no?, que era parte ya del segundo día de la semana. Ahora, vamos a ver el capítulo de 1 de Corintios, capítulo 16. 1 de Corintios, capítulo 16, aquí nos habla de las ofrendas para los santos. En Jerusalén había hambruna, y entonces en ese tiempo los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia, eran unidos, y entonces ellos recogían ofrendas para los santos de Jerusalén que están pasando esa dificultad. Entonces, aquí una, diríamos, observación muy importante. Acá no estaban reunidos. No estaban reunidos como el sacerdote dice. No estaban reunidos. Primera de Corintios es una carta que San Pablo está escribiendo, ¿ya? Y él, cuando escribe, está indicando a la iglesia lo que debían de hacer. Y esta misma indicación lo hace también a otras iglesias más. Y eso es lo que les voy aquí a demostrar. Y vamos a ver todos juntos acá. Dice el versículo 2. Inclusive desde el 1 lo podemos leer: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué le está describiendo? Que hagan ellos de la misma manera como ha escrito a la iglesia de Galacia. Yo quiero que uno de ustedes lea el versículo 2 ahora. ¿No? Pero ahí está escribiendo, ¿no es cierto? Miren, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Les dice en su cara, hagan así. Les está escribiendo. No está registrando un acontecimiento de reunión. Aquí está escribiendo indicaciones para que la iglesia haga en el futuro o momentos después. Cuando llegue esta carta, estas indicaciones, ellos hagan lo que les está diciendo acá. Es muy diferente cuando allá en Juan 19, o 20, 19 y 26 estaban reunidos. Ahí sí estaban reunidos, por supuesto, pero ya ustedes saben por qué razón. Y ahora acá está escribiendo, está dando indicaciones qué es lo que ellos tenían que hacer. ¿No es cierto? A ver, ¿quién quiere leer? Fuerte y claro. Versículo 2 del capítulo 16 de 1 Corintios. Y
dice: Ya, Michelle. cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Sí, ahí está. ¿Qué indicación está haciendo el apóstol en su carta? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada primer día. No dice, ustedes están reunidos, pongan algo aquí en el ofrendero, ¿no? O en el alfolí. No. Cada uno, dice, el primero de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Indicaciones. No estaban reunidos. Esa es una gran mentira. ¿Cómo podemos engañar así fácilmente a la gente? Está dando indicaciones que cada primera de la semana ponga aparte algo. Ustedes, por ejemplo, ¿qué hacen generalmente aquí en este lugar cada primera de la semana? Se van al dominicano, allá hacen su negocio, otros compran, venden, ¿no es cierto? Trabajan. Y entonces, de ese trabajo ustedes, ¿no? Si hubiéramos estado en esos tiempos, ¿no? Separan algo, ¿no? ¿Para qué? Dice, según haya prosperado, guardándolo, lo guardan, ¿no? Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y más adelante está inclusive indicando, cuando haya llegado, dice ahí, a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Entonces, está bien claro aquí que no es una reunión, es una indicación más bien, que cuando ellos trabajen, no pongan aparte algo. ¿Y cuál es el primer día de trabajo? Lógicamente que es el día domingo. Ahora, otro pasaje dice que el que inventó el día domingo no fue Constantino. ¿Quién inventó el primer día? Según él, dice que es Juan. Pero cuando vemos aquí en la Biblia, ¿qué es lo que dice realmente Juan en Apocalipsis? En el capítulo 1, el versículo 10. Yo estaba en espíritu en el día del Señor. Y si queremos saber, por supuesto, qué es ese día del Señor, entonces nos vamos a la Biblia, para que la Biblia misma nos diga qué es el día del Señor. Cuando dice aquí Juan, el día del Señor, nos vamos a Marcos capítulo 2, el versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es entonces quién es el Señor del sábado? ¿Quién es el Señor del sábado? Jesús, ¿no es cierto? Entonces el día del Señor, ¿quién es? ¿Cuál es el día del Señor? Es el sábado, porque el Señor es el Señor del día de reposo, dice. El Hijo del Hombre es aún, dice Señor, del día de reposo. Entonces, cuando Juan dice que estaba en espíritu en el día del Señor, ¿en qué día estaba? ¿Estaba en sábado o estaba en domingo? En sábado, porque el día del Señor es el sábado. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma correcta de leer la Biblia. Entonces, bueno, esperamos por cuando el sacerdote Luis Toro vea este videito, a ver si cumple su palabra. Deja la Iglesia Católica y se viene a la Iglesia Adventista. Mi recomendación, jóvenes señoritas, es que leamos la Biblia. Aquí está toda la verdad que nosotros necesitamos. La Biblia es bien clara. Nuestro Señor Jesús nos dijo que en los últimos tiempos vendrán engañadores, hombres que no temerán a Dios realmente y que engañarán, si fuere posible, dijo Jesús, a los escogidos. Cuidémonos, preparémonos, porque el problema es porque muchos no leen la Biblia. Nuestros queridos hermanos católicos, ellos no leen la Biblia, no tienen la Biblia, no les motivan para que lean la Biblia.
Porque según la Iglesia Católica, ellos creen que si lo leen la Biblia lo van a entender mal. Claro, lo van a entender mal siempre y cuando pues nosotros mismos no estemos debidamente preparados y enseñemos de forma correcta para que ellos lean también en forma correcta. Entonces, nosotros es muy importante, ¿no? Esto no es sabiduría nuestra, es sabiduría de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, no nuestra voluntad y la voluntad de los hombres. Que Dios nos bendiga. Gracias.